Pensé que podía soportarlo, cada detalle, cada palabra, cada mirada, pero cuanto más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de lo brutalmente equivocada que había estado. Él era mi hermano, ella era mi hermana, y todos eran parte de un juego al que nunca quise jugar, pero en el que me quedé atrapada. No fue solo una elección, fue el momento en que mi propia gente, aquellos a quienes amaba, aquellos a quienes admiraba, comenzaron a destrozar el mundo que todos construimos, y no para mí, sino para algún ideal extranjero. No me importaba lo que pensaran, no me importaba cómo me vieran y, especialmente, no me importaba lo que estaba a punto de perder. Pero, esencialmente, eso fue solo el comienzo. Crecí en un pueblo pequeño, en una modesta casa de 2 pisos con mis padres y mi hermana mayor, Rachel. Ella era solo 2 años mayor que yo, pero a menudo parecía que vivíamos en mundos diferentes. El mundo de Rachel estaba lleno de luz y atención. Ella siempre logró estar en el centro, sin importar las circunstancias. Yo, por otro lado, fui quien permaneció en las sombras, cuya vida parecía completamente diferente, un poco menos brillante, aunque tal vez esa era solo mi percepción. Mi padre era dueño de un pequeño café que nos proporcionaba todo lo que necesitábamos para una vida cómoda. Era un hombre sencillo y trabajador, y todos los días traía a casa su parte de preocupaciones y alegrías. Mi madre, que siempre se ocupaba de la casa, ocasionalmente ayudaba en el restaurante, pero la mayoría de las veces se quedaba fuera de la cocina, creando un ambiente acogedor en nuestra casa. La vida no era lujosa, pero no nos sentíamos privados. Había suficiente calidez, atención y trabajo para sentirnos ni pobres ni ricos. Rachel siempre fue el centro de atención. Recuerdo cómo mi mamá la elogió una vez después de un evento escolar, cuando regresó llena de alegría, sosteniendo su premio. Vas a lograr mucho en la vida. Eres tan talentosa, dijo mamá, y me paré en la puerta, sosteniendo en silencio mi certificado de la Feria de Ciencias, pero mis logros parecían nada comparados con los de ella. Rachel siempre estuvo en el centro de atención. Su éxito en las Olimpiadas escolares, sus excelentes calificaciones, su presidencia en el club de debate, todo fue motivo de orgullo. Mientras tanto, yo, con mis abejas y mi papel como tesorero del club ambiental, parecía que nunca merecía una mención. No es que mi vida fuera mala, no, todo estuvo bien, pero en nuestra casa se entendió que Rachel siempre fue lo primero, y sus logros se convirtieron en tema de conversación interminable. Un día, mientras doblaba la ropa, mamá me dijo que debería pensar en opciones profesionales más prácticas. Lo dijo con calma, como si no tuviera nada de inusual, pero esas palabras se me quedaron grabadas dolorosamente. Las opciones prácticas significaban algo así como trabajar en el comercio minorista o los servicios. Era su forma de decir que probablemente no podía esperar nada más, y esa palabra práctico era como un cuchillo en el corazón. Mamá no se dio cuenta de lo profundamente que cortaba, aunque ya me había acostumbrado a estas sutiles insinuaciones, a ser no como Rachel. Rachel siempre conseguía cosas nuevas, las mejores. Cuando ella compró el último iPhone, yo compré el viejo con la pantalla rota. Cuando ella usaba ropa de diseñador, yo compraba sus de segunda mano. Cada reunión familiar se convertía en un escaparate de sus logros. Recuerdo que papá les contaba a nuestros familiares sobre sus puntajes en el SAT, se jactaba de sus éxitos y mamá no podía dejar de brillar mientras hablaba sobre el futuro de Rachel. Dijeron que ingresaría a una de las mejores universidades de la ciudad y todos esperaban que su vida solo comenzara cuando tuviera la oportunidad. Me senté en silencio a la mesa, sin intervenir en la conversación, y traté de imaginar cómo sería mi propia celebración en 2 años, pero sabía que no sería nada como el de Rachel. Lo intenté, me esforcé, estudié, tomé cursos adicionales, pero todo parecía importar poco. Cuando llegó mi momento, la respuesta fue despiadada y fría. No podemos dejarte ir a la universidad.
No estás hecho para eso, dijo mamá con desprecio, y sentí que mis sueños se rompían ante mis ojos. Le pregunté, ¿qué pasa con el dinero que ahorré para Rachel? Mi pregunta quedó sin respuesta, y papá simplemente se aclaró la garganta torpemente. Todo era diferente. Rachel tenía un camino claro, calificaciones excepcionales, perspectivas claras. Y yo, aparentemente, fui hecho para otra cosa, quizás por trabajar en el café, que parecía ser la única opción viable para mí. Me quedé en la habitación, incapaz de creer lo que oía, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Podría trabajar y estudiar al mismo tiempo. Rogué, repitiendo que podía devolver el dinero con intereses, que podíamos pedir prestado a familiares o pedir un préstamo que pagaría a plazos y que arreglaría todo a través de un abogado si fuera necesario. Por favor, solo ayúdame a empezar. Mi voz se llenó de súplicas desesperadas, pero mamá se mantuvo firme. Nunca tomamos préstamos, Vanessa, y no vamos a cambiar nuestros principios por ti. Tienes que aceptar tus limitaciones y encontrar un trabajo adecuado. Esas palabras flotaban en el aire como una piedra pesada que no podía levantar de mi pecho. Fui a mi habitación, incapaz de decir una palabra más. En el silencio de la noche, lloré, sintiendo crecer el vacío en mi corazón. Pero las lágrimas gradualmente se convirtieron en otra cosa: determinación, un deseo rebelde de no rendirse, de no detenerse. Sabía que tenía que encontrar una manera. Acudí a aquellos que siempre me vieron por lo que realmente era, a aquellos que me amaban incondicionalmente, mis abuelos. En su vieja casa, en la cocina oliendo a pasteles horneados y té recién hecho, abrí mi alma. Las lágrimas se mezclaron con mis palabras, pero seguí hablando, sin ocultar mi dolor y desesperación. No puedo simplemente renunciar a la universidad. No puedo, repetí. Los ojos del abuelo se llenaron de ira y tristeza mientras escuchaba, pero no me apartó. No tenemos ahorros, querida, pero déjame pensar, dijo. Se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos, y yo, a pesar de la amargura, sentí parpadear un pequeño rayo de esperanza en mi interior. Los sueños de mis nietos no serán destruidos así, dijo, y sus palabras se convirtieron en un voto. Las siguientes semanas fueron una verdadera montaña rusa de emociones. La decepción cuando el banco rechazó nuestra solicitud de préstamo alternó con una conmoción inimaginable cuando el abuelo anunció que estaba vendiendo su vieja casa. Vendió el terreno donde habían vivido toda su vida y el dinero, aunque apenas alcanzaba, era suficiente para cubrir mi matrícula universitaria. Solicité un título en Gestión de Inversiones, en una ciudad lo más alejada posible de casa. Mi familia no creía en mí y quería llegar lo más lejos posible para escapar de su sombra. Cuando me fui, mamá y papá no vinieron a despedirse. Me paré en la parada del autobús y solo la abuela me dio un fuerte abrazo, mientras el abuelo, tratando de secarse las lágrimas, fingía que no pasaba nada. Recuerdo ese momento como si fuera ayer porque fue cuando finalmente corté todos los lazos con mis padres. Todo lo que me quedaba era mi determinación y su apoyo. En su hogar, ahora más pequeño, sentí que su sacrificio por mí no era solo dinero, era amor y fe que nunca antes me habían dado. Pasaron 4 años de arduo trabajo, estudio nocturno y revisión de materiales, y finalmente recibí mi diploma en Gestión de Inversiones. Con mi diploma en la mano, regresé a mi ciudad natal, llena de grandes sueños y la determinación de lograr lo que me habían negado. Pero la realidad resultó ser mucho más dura. El mercado laboral no era particularmente amigable para los nuevos graduados, y pasé semanas enviando currículums con muy pocas respuestas prometedoras. No había trabajo, y podía sentir que mis sueños comenzaban a desvanecerse. Finalmente, conseguí un trabajo en una pequeña empresa comercial, que no estaba ni cerca de la prestigiosa firma de inversión con la que había soñado. Era solo el principio, nada más. Alquilé un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Nada especial, pero era mío, la mía, pagada con mis propias manos, mi vida.
y fue en ese momento cuando llegó la inesperada llamada telefónica. Rachel. Hacía mucho que no llamaba, y su voz al otro lado de la línea sonaba inesperadamente dulce y cálida. Mucho tiempo sin hablar. Deberías venir a cenar este fin de semana. Me encantaría ponerme al día. Me quedé paralizado, sin saber qué pensar. Fue inesperado, pero pensé que tal vez el tiempo lo había cambiado todo. Quizás ahora que éramos adultos, finalmente pudiéramos construir la relación que nunca antes había existido. No podría haber estado más equivocado cuando, esa noche, llegué a la casa de Rachel. Desde el momento en que entré, pude sentir que había caído directamente en una trampa, colocada con precisión fría y calculadora. Los padres de Rachel estaban allí, junto con su novio, un tipo pulido con un traje caro que apenas notó mi presencia. Su mirada era distante y distante, como si yo no fuera más que una decoración para la noche. El interrogatorio comenzó tan pronto como nos sentamos a la mesa. La madre de Rachel levantó su tenedor y mirándome fijamente, comenzó su diatriba. «Cuéntanos sobre tu trabajo», dijo, con la voz que sonaba como si ya hubiera decidido que podía compararme con algo humilde. Dudé, pero respondí, tratando de mantenerme firme. «Trabajo en una empresa comercial», dije. «Es pequeño, pero estable». Traté de mantener el control, tratando de que esas palabras no parecieran una excusa, pero Rachel, sin esperar a que continuara, interrumpió con una risa brillante. «¿Una empresa comercial? ¿Te refieres a una de esas tiendas de descuento?» Su voz era burlona. «Honestamente, no necesitas una educación superior para ese tipo de trabajo. Cualquiera puede entrar por la calle y ser contratado». Ella me miró, como concluyendo la conversación. Podía sentir que el aire a mi alrededor se volvía pesado. Ella continuó. «No es lo mismo que trabajar en Citibank como mi mamá», y asintió con la cabeza hacia la mujer sentada frente a ella, quien sonrió orgullosa. «O ser un abogado como Thomas, un abogado de Anderson y Pierce». El novio de Rachel asintió con la cabeza presumido, echándome una mirada llena de desdén. La madre de Rachel sonrió, bebiendo su vino. «Siempre te he dicho, cariño, que la universidad es una pérdida de tiempo y dinero. Todas las propiedades de tu abuelo deberían haberse usado de manera más inteligente». Sus palabras fueron frías y severas. Su padre agregó con burla, agitando su vaso. «Oye, tal vez podría contratarte como mesera. Sabes, con tu educación realmente podríamos sorprender a la gente en el café». Todos se rieron, excepto yo. Me senté en silencio, sin saber qué decir. Mi cara se puso roja de vergüenza, pero me quedé callado, apretando los dientes. Adentro, comenzó a surgir una ola de odio contra estas personas que nunca habían creído en mí. «Bueno, ¿dónde vives ahora?», preguntó Rachel, y su pregunta sonó como un desafío. La miré, conteniendo mi furia, y respondí en voz baja. «Encontré un lugar en Cedar Street». En respuesta, hubo un suspiro colectivo. «Cedar Street», Rachel jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par y apenas contuvo una carcajada. «Vanessa, ese es literalmente el peor vecindario de la ciudad. Ya sabes, gente como tú vive allí. Los pobres». Sus palabras sonaron como una bofetada. Sentí que todo dentro de mí se tensaba, como si alguien me hubiera torcido el corazón. Mamá le susurró al oído. «Sí, pobres», y todos se rieron de nuevo. Algo dentro de mí se rompió. Todo lo que había intentado construir parecía derrumbarse ante mis ojos. Esta gente nunca cambiaría. Me puse de pie tan bruscamente que la silla raspó el suelo. Mis dedos apretaron alrededor de mi bolso hasta que me dolió. «Sabes, prefiero ser pobre que ser como tú». Escupí las palabras, sin pensar en cómo sonarían. «Al menos soy mi propia persona. No vivo del dinero de mi padre ni dependo del patrocinio de nadie». Mi respiración era pesada y mi corazón latía tan fuerte que parecía que estaba a punto de estallar fuera de mi pecho. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, ignorando sus protestas y acusaciones. Cuando salía la noche, me prometí a mí mismo que esta sería la última vez que estaría en su presencia.
no los necesitaba. La vida tiene una extraña forma de sorprenderte cuando crees que todo ha terminado. Continué trabajando en mi pequeña empresa comercial, pero sentí que estaba atascado, llegando a callejones sin salida sin importar a dónde me dirigiera. Y entonces, un día, de la nada, sonó el teléfono. Era Gemma, mi antigua colega, mi compañera de cuarto de la universidad. Su voz al otro lado estaba llena de emoción. Apenas podía contener su alegría. Vanessa, no creerás lo que he descubierto. ¿Recuerdas cómo siempre hablábamos de Maxwell Investment Group? Están abriendo una oficina en tu ciudad y buscan nuevos talentos. Mi corazón se aceleró. Esto era todo lo que había soñado. Maxwell era uno de los nombres más importantes en la gestión de inversiones. Esta no fue solo una oportunidad, fue la oportunidad por la que había estado luchando durante todos estos años. Pasé esa noche actualizando mi currículum y, al día siguiente, me preparé para la entrevista como nunca antes. Cuando entré a su oficina temporal, sentí que todo en mi vida me había llevado a este momento. Todas esas horas extra dedicadas a trabajar, toda la investigación que había hecho en mi tiempo libre, todo había valido la pena. Una semana después, me llamaron y supe que estaba lista. Estaba en mi elemento. Me lancé al trabajo, absorto en un sentido neutral de propósito que ahora se había convertido en parte de mí. Mientras todos los demás salían de la oficina a las 5, yo me quedaba hasta tarde, inmerso en estudiar nuevas estrategias de inversión, revisando cada propuesta y cada número para asegurar su perfección. Mi atención al detalle, mi habilidad para perfeccionar mi trabajo, se convirtieron en mi arma en la batalla por el éxito. La gente comenzó a notar mis esfuerzos y resultados. Vanessa, claramente estás hecha para esto, dijo mi gerente durante mi revisión de 6 meses, y no pude evitar notar el respeto genuino en su voz. En respuesta a los elogios, no solo me felicitó, sino que también me ofreció un bono que era mayor que todo mi salario anual en mi empresa anterior. Ese momento fue significativo. Me encontraba en el umbral del verdadero éxito. Pero eso no fue suficiente. La bonificación, los elogios, todo fue solo el comienzo. Entendí que el verdadero juego apenas comenzaba y estaba listo para ello. Asumí proyectos más grandes, construyendo una reputación como alguien que podía convertir inversiones fallidas en minas de oro. Los resultados llegaron rápidamente. Mis bonos continuaron creciendo y ya tenía un plan claro para cada centavo que ganaba. Sabía dónde invertiría mi dinero y cómo lo multiplicaría. Después de 2 años en Maxwell Investment Group, decidí que era hora de dar el primer gran paso hacia mi nueva vida. Entré en un concesionario de coches de lujo. El vendedor probablemente pensó que estaba perdido entre los autos relucientes, pero cuando señalé a su top model y le dije que lo tomaría, su rostro cambió instantáneamente. Una hora más tarde, me dirigía a la casa de mis abuelos. Vi el reluciente auto nuevo estacionado frente a su casa, y cuando le entregué las llaves al abuelo, se quedó boquiabierto de sorpresa. Pero no me detuve ahí. Mi siguiente paso fue igual de ambicioso. Cerré un trato por un apartamento en The Heights, el nuevo desarrollo más prestigioso de la ciudad. El apartamento tenía ventanas de piso a techo, encimeras de mármol y una vista que me hacía sentir como si fuera dueño de toda la ciudad. Una mañana, cuando salía del edificio con una taza de café en la mano, escuché una voz familiar. Vanessa. Me di la vuelta y vi a Rachel parada frente a mí, con su chándal de diseñador. Su rostro estaba torcido en una mezcla de confusión y sorpresa, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué estás haciendo aquí?, ella preguntó, claramente sorprendida de encontrarme en su mundo. Lentamente tomé un sorbo de mi café, saboreando el momento. Oh, vivo aquí, respondí casualmente, señalando el piso del ático. Acabo de comprarlo. La expresión de su rostro en ese momento no tenía precio. Pude ver envidia en sus ojos, por primera vez en mi vida, por primera vez cuando Rachel no pudo ocultar su reacción.
En sus ojos perfectos vi una emoción genuina que no estaba mezclada con risas sarcásticas o el frío desdén que siempre me había mostrado. Una semana después de ese encuentro sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el número de mis padres, lo cual ya era sorprendente, ya que no me habían llamado en años. Aún más sorprendente fue que estaban en el vecindario y querían pasar por allí. Estuve de acuerdo, más por curiosidad que por cualquier deseo de cambiar algo. Cuando entraron a mi apartamento, sus expresiones salían directamente de un libro de texto. Mamá miró a su alrededor. Su mirada se dirigía desde las ventanas panorámicas hacia los muebles de diseño. Papá, parado en el pasillo, parecía incómodo, como si tuviera miedo de tocar algo. Fue bastante divertido, aunque también un poco amargo. Mamá finalmente pasó el dedo por la encimera de mármol de la cocina, conteniendo una mirada de admiración. «Debe estar yendo bien para ti», dijo, mostrando claramente su sorpresa. Respondí secamente, ofreciéndoles un asiento en mi sofá de cuero italiano. Pude sentir su presencia cada vez más pesada, mientras trataban de descubrir quién era yo ahora y en qué se había convertido mi vida. Y quizás en ese momento se dieron cuenta. Ya no era la persona que alguna vez conocieron. Ya no era la misma. Intercambiaron miradas antes de que mamá, aclarándose un poco la garganta, comenzara su discurso. «Bueno, en realidad tenemos algunas noticias», dijo, como si buscara las palabras adecuadas para suavizar lo que estaba a punto de decir. «Rachel está comprometida con Thomas». Sentí que algo se me apretaba en el pecho. Mi hermana, que siempre había parecido tan inalcanzable, ahora caminaba por un camino que alguna vez me pareció inalcanzable. Ella lo anunció el mes pasado, en la fiesta de compromiso. Por supuesto, no me invitaron. Era lo esperado, pero no menos doloroso. Mamá continuó. Su voz gradualmente adquirió ese tono familiar de quejas que recordaba de la infancia. «Están planeando la boda en 6 meses. Nos ofrecimos a pagar la mitad de los costos, como es habitual», dijo. Pero al momento siguiente pude sentir que la atmósfera en la sala se volvía tensa. Papá cambió torpemente de lugar, pero parecía que el presupuesto estaba en orden. $300,000. Casi me atraganto con el agua. $300,000. Una cantidad que me pareció completamente incomprensible. Ese número golpeó mi conciencia y sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. Mamá, como respondiendo a mi conmoción interior, explicó rápidamente. «La familia de Thomas tiene ciertas expectativas. Son muy influyentes en la sociedad y prometimos cubrir la mitad de los costos antes de saber la cantidad». Ella se quedó en silencio entonces, lanzándome una mirada significativa. «Así que ahora necesitas $150,000. Puse los ojos en blanco y terminé su oración por ella. «No te voy a dar el dinero». Mamá sonrió, sin darse cuenta de mi fría respuesta. «Ya que te va tan bien viviendo en este hermoso apartamento, trabajando en una firma tan prestigiosa, ¿quieres que te dé el dinero?», respondí con firmeza. «Un préstamo». Mi mirada era fría, confiada, y vi cómo papá, interviniendo, intentaba calmarme. «Estamos pidiendo un préstamo, por supuesto, lo devolveremos, incluso lo haremos público. Sabemos que es mucho». Mamá agregó rápidamente, «pero no podemos retroceder ahora. Sería muy incómodo frente a la familia de Thomas. Esperan un cierto estándar, como cuando yo quería ir a la universidad». La interrumpí, incapaz de contener mi ira. «Estás hablando de estándares, mamá, pero ¿dónde estaban tus estándares cuando pedí ayuda con mi educación? ¿Dónde estabas cuando te pedí ayuda?». Papá, mirando torpemente hacia otro lado, trató de intervenir. «Sé razonable, Vanessa». Pero me mantuve firme, sintiendo que mi ira aumentaba dentro de mí. «¿Razonable?», exclamé. «Me llamaste indigna de una educación. Me ofreciste un trabajo de camarera en lugar de ayudarme. Dejaste que el abuelo vendiera su propiedad para ayudarme mientras reunías el dinero que tan generosamente le diste a Rachel». Mamá objetó. «Tu dinero, eso es injusto». Suspiré,
sintiendo que todo dentro de mí hervía. No, lo injusto es que solo has venido a mí porque necesitas algo. En respuesta a sus objeciones, abrí la puerta y dije con firmeza: no doy dinero prestado. Creo que es una tradición familiar, ¿verdad? La cara de mamá se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves a devolvernos nuestras palabras a la cara después de todo lo que hemos hecho por ti? Ella gritó. Me reí amargamente, sintiendo que el peso de sus demandas se derramaba. ¿Hecho por mí? Repetí. Por favor, vete. Mamá continuó murmurando algo sobre la ingratitud, mientras que papá evitó el contacto visual. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, sentí como si me hubieran quitado una pesada carga de los hombros. Por primera vez en mi vida, me paré frente a ellos en mis propios términos, en mi propia casa, desde una posición de fortaleza, mi fortaleza. Al día siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Rachel. ¿Qué te pasa? Su voz era fría y alegre. Ni siquiera se molestó en decir hola, como si le debiera algo que necesitaba ser discutido. Inmediatamente llegó al punto. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me recosté en la silla de mi oficina y miré por las ventanas panorámicas al atardecer. Todo a mi alrededor parecía tan pequeño, tan ridículo, y me sentía tan fuerte e independiente. ¿Egoísta? ¿Esta riqueza viene de ti, Rachel? Respondí, como sacudiéndome de encima todas sus manipulaciones. Somos familia, Vanessa. La familia se ayuda mutuamente. Tienes dinero, todo el mundo sabe que te va bien. ¿Por qué no ayudas con mi boda? Casi me río de lo absurdo de su petición. Todo era tan trivial. ¿Qué tal cuando estaba en tu casa y me llamaste pobre? ¿Cuándo te reíste de dónde vivía y te burlaste de mi trabajo? ¿Eso fue diferente porque yo era familia? Rachel objetó. Solo estábamos bromeando el uno con el otro y ahora estás siendo ridículo. Aparté sus palabras. No, lo ridículo es que ninguno de ustedes me haya hablado durante años hasta que necesitaron algo. Si necesitas tanto dinero, ¿por qué no le preguntas a nuestros padres? Son tu verdadera familia. Lo han dejado claro a lo largo de los años. Rachel explotó. ¿Crees que ahora eres mucho mejor que nosotros con tu lujoso apartamento y tu gran trabajo? Sigues siendo la misma hermanita patética que nunca fue lo suficientemente buena. La línea se apagó y me quedé solo, sintiendo una sensación de alivio. Me senté allí, aturdido y conmocionado, dándome cuenta de que sus palabras ya no me dolían. Simplemente me agotaron. Me quedé junto a la puerta, inmóvil, observando a mi hermana, que claramente esperaba algo diferente. Rachel siempre había sido así, capaz de jugar con las emociones, manipular con una confianza silenciosa que a veces hipnotizaba. Pero ahora, en ese momento, no sentí más que cansancio por sus manipulaciones habituales, por la forma en que planteó los mismos viejos problemas solo para arrastrarme de regreso a su remolino. Ya no quería ser parte de este juego. ¿De verdad crees que te ayudaré? Pregunté, viéndola tratar de mantener su rostro satisfecho de sí mismo, pero sus ojos traicionaron todo. Ella estaba nerviosa. Era fácil de decir. Rachel se mordió el labio, suspiró, pero aún así no se rindió. Vanessa, ¿entiendes lo importante que es esto? No quieres que nos avergoncemos. No querrás que todos piensen que no podemos organizar una boda adecuada. Siempre has dicho que la familia es importante para ti. Incliné la cabeza y mi sonrisa era fría, casi indiferente. Familia. ¿Cuánto había escuchado sobre esa palabra y con qué frecuencia resultó ser solo un caparazón vacío, en el que todos depositaban sus propios intereses? Ella podía decir cualquier cosa, pero ya no creía en esas hermosas palabras que solo ocultaban expectativas y demandas. Estás hablando de la familia, pero si realmente te preocuparas por mí, no habrías venido aquí con esta oferta, dije con calma. No me usarías para resolver tus problemas. En silencio, se sentó en el borde del sofá, girando nerviosamente el anillo en su dedo. Vi que sus labios temblaban ligeramente y entendí que todavía esperaba ayuda. Pero cuanto más se sentaba allí,
más quería cerrar la puerta frente a ella y no volver a abrirla nunca más. Vanessa, puedes hacer esto. Eres rico, lo tienes todo. ¿Qué te impide ayudarme? Rachel levantó la mirada, que ahora mostraba no solo miedo, sino también desesperación. Sentí un ligero alivio. Quizás fue cruel de mi parte, pero sabía que ya no podía soportar esta carga. Mi vida no estaba destinada a servir de telón de fondo para las ambiciones de otra persona, y cuanto más hablaba, más sentía que mi apego a esta casa, a esta gente, se desvanecía. No lo entiendes, Rachel. Te he ayudado todos estos años. Seguía pensando que algún día las cosas cambiarían, que yo sería parte de tu vida. Pero todo lo que has hecho es exigir, y nunca has dado nada a cambio. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. Entonces, si quieres que te ayude, tendrás que repensar toda tu estrategia. El silencio flotaba en el aire. Rachel me miró y, por un momento, vi algo parecido a arrepentimiento en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un rostro lleno de determinación. ¿Entonces no ayudarás? No, respondí con firmeza. No te daré el dinero, no para apoyar otra de tus ilusiones. Sus ojos brillaron, y tal vez quería decir algo, pero permaneció en silencio. Luego se levantó y se dirigió a la puerta. Cuando estaba a punto de salir de mi casa, escuché su voz tranquila desde el pasillo. Has hecho tu elección, Vanessa. Será más fácil para todos de esta manera. No respondí. Cerrando la puerta detrás de ella, me quedé solo una vez más. Y aunque se fue sin conseguir lo que quería, sabía que era hora de romper finalmente todas estas cadenas. En esta vida, no estaba destinado a ser solo parte de las expectativas de otra persona. No me importa cómo impresionas a los padres de Thomas. No me importa tu boda perfecta. Y ciertamente ya no me importa lo que nadie piense de ti. Estás cometiendo un gran error, dijo Rachel, con la voz temblorosa de rabia. Te arrepentirás de esto. Sonreí, sintiendo una extraña, casi agradable sensación de calma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que se abría un espacio en mi pecho, como si el peso que había llevado todos estos años se hubiera disuelto repentinamente. No, Rachel, respondí. Por primera vez en mi vida estoy absolutamente seguro de que no me arrepentiré. Habían pasado solo unos días desde la visita de mi hermana y, como suele suceder, el mundo no se desaceleró. Mi teléfono volvió a sonar y el nombre de Sara, una amiga de la universidad con la que no había hablado en mucho tiempo, apareció en la pantalla. Ella siempre había sido amable y solidaria, y aunque no nos habíamos cruzado en mucho tiempo, sabía que ella todavía apreciaba todos los recuerdos que hicieron que nuestros años universitarios fueran inolvidables. Sara me escribió que debería saber qué había sucedido la noche anterior en el club de campo. Sentí que mis dedos se apretaban momentáneamente en la pantalla, incapaz de resistirme a preguntarme qué estaba a punto de compartir. Tus padres finalmente confesaron a la familia de Thomas, escribió. Ya no podían evitar las llamadas del planificador de bodas. Según Sara, fue toda una escena. Podía imaginarlo vívidamente. El elegante comedor del club de campo, los padres adinerados de Thomas con su atuendo impecable y mi padre y mi madre de pie en el centro de atención, dándose cuenta de que ni siquiera podían pagar una fracción de los costos de la boda. Debe haber sido humillante el momento en que su verdad fue expuesta frente a todos. La madre de Thomas, dijo Sara, literalmente se puso roja de rabia cuando se dio cuenta de que su brillante plan se estaba desmoronando. Se cancelaron los pedidos de lujosos arreglos florales, se canceló la suite de luna de miel en las Maldivas y se reemplazó el champán añejo por algo mucho menos refinado. Al final, los padres de Thomas aceptaron cubrir todos los gastos ellos mismos, pero el daño ya estaba hecho. La boda siguió adelante, pero su grandeza distaba mucho de lo que se había planeado originalmente. Mi nombre no estaba en la lista de invitados y, sinceramente, no esperaba que lo estuviera. Mis abuelos, al enterarse de los planes de boda,
Recibieron una invitación, pero, al no ver sentido en asistir, declinaron cortésmente citando compromisos previos. Pasaron ese sábado conmigo, haciendo un picnic en su patio trasero, evitando cualquier mención del evento. Cuando las fotos de la boda, como era de esperar, aparecieron en las redes sociales, me encontré desplazándome por ellas con una copa de vino en la mano. Rachel, con su costoso vestido de diseñador, parecía una verdadera princesa. Thomas se paró a su lado, sonriendo rígidamente, rodeado de sus padres, que en ese momento parecían tan caros y estáticos como las decoraciones de la imagen. Mis padres, con sus nuevos atuendos, probablemente comprados a crédito, no pudieron ocultar su incomodidad. Sus sonrisas eran forzadas y sus poses incómodas. Los padres de Thomas aparecieron en varias tomas. Sus expresiones iban desde un desprecio apenas disimulado hasta un abierto disgusto. En una foto particularmente reveladora, la madre de Thomas miró a mis padres con tal mirada que normalmente estaba reservada para algo desagradable que se encontraba en la suela del zapato de alguien. Sara continuó enviándome actualizaciones, contándome cómo se desarrollaba la vida después de la boda para Rachel y Thomas. Se habían mudado a una casa que sus padres les habían comprado, pero mis padres rara vez los visitaban. Pronto quedó claro que su comportamiento no coincidía con el alto estatus, que resultó ser tan importante para la familia de Thomas. Las cenas dominicales, que alguna vez fueron una tradición familiar, ya no formaban parte de sus planes. Cada día sentía más y más cómo estas personas se estaban volviendo extrañas para mí. No había hablado con mis padres ni con mi hermana desde que comenzó la boda. Me costaba creer que alguna vez volveríamos a la época en que algo nos conectaba. Dudaba que alguna vez volviéramos a encontrar un terreno común, pero sentada en mi apartamento, viendo la puesta de sol pintar el cielo de la ciudad en tonos dorados, tomé la decisión final. Acepté el hecho de que algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer como cenizas.